Siguiendo en la línea de los ejercicios de balance de materia, presentamos el siguiente. Los granos de café contienen sustancias solubles en agua y otras que no lo son. Para producir café instantáneo, se disuelve la porción soluble en agua hirviendo, es decir, extracto de café, en percoladores grandes y se alimenta después con el café en un secador en el que se evapora el agua, dejando el café soluble solo como polvo seco. La porción insoluble de los granos de café, sedimento, pasa a través de varias operaciones, diferentes secados, y los sedimentos secos pueden usarse como abono. La disolución extraída de los sedimentos en la primera etapa del secado, separador de ciclos, se junta con el fluido de salida de los percoladores, y esa es la alimentación del secador. Aquí se construirá el diagrama de flujo de este proceso, en el cual S e I representan los componentes solubles e insolubles de los granos de café. A es el agua, C es la disolución que contiene 35% de masa de S y 65% de masa de A. Primero, calcule las velocidades de flujo en kilogramos por hora de los flujos 1 al 8. Si el líquido de salida de la prensa puede alimentar el secador por dispersión sin afectar el sabor del producto, ¿en qué porcentaje se puede aumentar la velocidad de producción del café instantáneo? El proceso comienza con dos corrientes que le entran al percolador, que llamaremos 1 y 2. Una de café tostado, que contiene una fracción de peso de café soluble y otra insoluble, con otra de agua, que denominaremos A. Del percolador salen dos corrientes, una separada por ciclos y otra separada por dispersión. Del separador por ciclos salen dos corrientes, una a la prensa, 80% de C y 20% de I, y otra que solo contiene C, que se une con otra corriente del percolador, dirigiéndose juntas al separador por dispersión, de donde salen dos corrientes, una de producto con flujo másico de 500 kg/h y otra de agua, que denominaremos 6. La prensa recibe la corriente del separador por ciclos y sale una corriente de C y otra corriente 7 con 50% de insolubles y 50% de C. Esta corriente 7 va a un secador, de donde salen dos corrientes, la 8 y otra que contiene 70% de insolubles con un flujo de 1400 kg/h. Con esta información vamos a construir el diagrama de flujo, donde se especificarán todas las corrientes y la información disponible. Entonces, primero, la información nos decía que teníamos el percolador, donde tenemos una corriente 1 que tiene dos componentes, solubles e insolubles, y otra que solo tiene agua, que denominaremos la corriente 2. Esta sale una corriente del separador por ciclos y otra que se junta de la corriente que sale del separador por ciclos, esta corriente que denominaremos 3 y esta que denominaremos 4. Esta corriente C y la corriente 4 se unen para ir a donde al separador por dispersión, de donde sale una corriente 6 y una corriente de producto, que es el café instantáneo. Esta corriente 3 se une o se dirige hacia una prensa, donde sale una corriente que tiene 50% de insoluble y 50% de C, y otra corriente 5 que solo contiene C. Esta corriente 7 va a un secador, de donde sale la corriente 8, donde solo tiene agua, y aquí una corriente de insolubles de 1400 kg/h, denominamos la corriente 9. Entonces este es el diagrama en base a la información recogida y con todas las especificaciones tanto de flujo como de corriente. Entonces comenzaremos a hacer los balances respectivos para especificar las corrientes que faltan, y también las especificaciones de los porcentajes básicos. Entonces primero vamos a elegir la unidad donde hay más información, en este caso pues el secador, ¿verdad? Se puede hacer balance de insolubles y balance total. ¿Por qué? En el secador
tenemos información de la corriente 7. No tenemos el flujo, pero tenemos las concentraciones. Aquí también tenemos en la corriente 9, también tenemos información tanto de porcentaje como de la corriente. Entonces, comencemos haciendo balance ahí. Por ejemplo, el balance de insolubles, es decir, solo vamos a tener en cuenta insolubles que entran e insolubles que salen. ¿Dónde entra insoluble? Pues en la corriente 7 sería el valor de la corriente 7 másico, que no lo tenemos, multiplicado por el porcentaje de insoluble. ¿Es igual a qué? A la salida de insoluble, que es 1400 por 0,7, ya que en la corriente 8 no sale insoluble, es decir, no se tiene en cuenta para este balance. Obtenemos la corriente 7, 1960 kilogramos por hora. Ahora hacemos el balance total en el secador por dispersión. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos que M7, es decir, lo que entra es igual a lo que sale, M8 más 1400. Es decir, lo que entra es igual a lo que sale. Aquí no hay ningún proceso reaccionante, así que lo que entra es igual a lo que sale. Obteniendo la corriente 8, 560 kilogramos por hora. Luego, por conveniencia, es decir, donde hay más información, pasamos a la prensa. Entonces, por ejemplo, la prensa, veamos el balance de insolubles, es decir, cuántos insolubles entran en la corriente 3, es decir, la flujo másico de 3 por 0,2 es igual a 0,5 por 0,7, ya que en 5 no sale insoluble, obteniendo M3, que es igual a 4.900 kilogramos por hora. Luego, el balance de masa en el secador por dispersión. ¿Ya? ¿El balance de qué? Entonces, el balance de solubles, es decir, estos 500 kilogramos, la salida es igual a qué? A la entrada, que es 0,35 por M4, ya que en 6 no salen solubles. Recuerden que soluble es el café instantáneo, o sea, el producto. Entonces, aquí obtenemos M4, que son 1428 kilogramos por hora. Entonces, el balance total sería M4 es igual a M6 más 500. Y aquí tendríamos, aquí obtenemos M6, que son 928.6 kilogramos por hora. Ahora pasamos a dónde? Al balance de masa o el balance de agua en el secador. Por ejemplo, el agua que entra es igual al agua que sale. Entonces, el agua que entra, o sea, sería 0,5 por M7. Entonces aquí, M7, tenemos aquí 0,5 por M7 por 0,65. Es igual al agua que sale aquí por M8 por 1400, ¿okay? Por la fracción de agua que no la tenemos. No tenemos, es decir, el agua que entra aquí en 7, recuerda que C es que C es un componente que tiene 0,65 de agua, por eso es que se hace aquí, M7 por 0,5, que es la mitad de la corriente, por 0,65, que es el contenido de agua del componente C. Es igual al agua que sale. Sale agua en 8, que es toda agua, y sale agua en 9 también, que es 1400, por el porcentaje de ¿qué? De agua que no lo sabemos. Ahí lo que hacemos es que M8 y M7 ya nosotros lo tenemos de cálculos anteriores, por eso despejamos aquí el porcentaje de ¿qué? De A en la corriente 9. Entonces hacemos un balance ahora global, es decir, de todo el proceso de agua. Recuerda que el balance para todo el proceso es el agua que entra es igual al agua que sale. Solo vamos a tener en cuenta las corrientes que entran y salen del proceso. Sí, solamente, por ejemplo, la corriente 1 y 2. Acá la corriente de producto que no tiene agua, pero bueno, que simplemente no se tendrá en cuenta. Y las otras corrientes que entran y salen del proceso. Las corrientes internas no se tienen en cuenta en este tipo de balance. Entonces sería M2, ¿verdad? M2 es igual, porque el agua entra por M2 es igual a que a M5, a M5 por 0,65 más M8, M8 más 1400 por 0.055, que lo calculamos en el punto anterior, más M6. Entonces aquí lo único que no tenemos es que M2, por lo demás todo lo tenemos. Recuerda que estos son
el agua que entra en el proceso es igual al agua que sale en el proceso, pero solo se tendrá en cuenta las corrientes que tienen agua. Entonces ahora el balance de masa en el secador. El balance de masa, aquí tenemos simplemente para todo el proceso, ¿no? Simplemente tenemos aquí balance global de agua para todo el proceso, nos daría M2, y el balance global total nos daría M1. Recuerda que el balance total global sí se tienen en cuenta todas las corrientes, es decir, M1, M2, M5, M8, todo indistintamente de los componentes. Entonces aquí tenemos que lo único que nos falta que es M1, 2852 kilogramos. Entonces con eso completaríamos la parte A. La parte B, esto ya se le hace una modificación al ejercicio. El ejercicio dice: si el líquido de salida de la prensa, que es la corriente 5, se puede alimentar al secador por dispersión, es decir, la corriente 5 que va hacia afuera del proceso se trae hacia ¿qué? Hacia el secador por dispersión. Esto es un cambio que se le hace al proceso. Es decir, esto es una situación, ya cambia la situación aquí en el secador por dispersión. Puede alimentar al secador por dispersión sin afectar el sabor del producto. ¿En qué porcentaje puede aumentar la velocidad de producción de café instantáneo? Entonces se hace un balance de masa en el secador por dispersión, pero teniendo en cuenta que ahora tenemos esta corriente que no la teníamos antes, la corriente 5, que ya tenemos su valor. Entonces, el valor que sería la entrada aquí sería 2940 por 0,65, que es lo que hay de agua en la corriente 5, más, ¿verdad?, 1428, que es la corriente 4. ¿Ves? La corriente 4, por eso solo hay agua en las corrientes 4, 5 y 6. En esta corriente acá de café instantáneo, aquí no hay agua. Por eso solo se tiene en cuenta la corriente 4, 5, 6 para este balance. Obteniendo un nuevo valor de M6. Este valor de M6 es nuevo. Es decir, es con los nuevos planteamientos. Entonces, este flujo es con las nuevas condiciones del inciso B. Y luego el balance total. O sea, aquí mismo el balance total, ¿para qué? Para recalcular esta corriente, la corriente de café instantáneo. ¿Da? Porque al poner esta corriente nueva aquí, 5, vas a tener un nuevo valor. Entonces, claro, 2490, que es la corriente 5, más 1428.6, que es la corriente 4, es igual, es decir, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué sale? M6 más la corriente de café instantáneo. Despejando aquí, me queda que la nueva corriente de café instantáneo es 1528.4, y eso lo vamos a comparar con la anterior, es decir, el porcentaje de aumento, que sería 1528.4 menos 500 sobre 500 para el porcentaje de aumento, que nos da un 205.7% de aumento en la producción. Entonces, con eso tenemos el valor para esas nuevas condiciones y lo que nos dio un aumento en la producción de café instantáneo. Acá les dejo un enlace, ¿verdad?, donde hay más material.